¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Sean bienvenidos a Cita Médica 35, su programa de la División Académica de Ciencias de la Salud de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Este es TV UJAT, canal 35.1, donde trascender en el conocimiento es lo más importante. Muchas gracias también a quienes nos siguen en Radio UJAT en el 107.3 de FM, Voz Universitaria. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, el dolor, aquel dolor crónico que es intermitente, que siempre viene, que se quita por momentos, pero que ahí está, y que se recibe el nombre de síndrome de dolor regional complejo. Este es un trastorno de dolor crónico, o sea, mucho tiempo, provocando dolor intensos que por lo general en los brazos, las manos, las piernas y los pies, y puede ocurrir después de una lesión en un nervio o en el tejido de un área afectada. Es posible que el reposo y el tiempo solamente lo que ocasionen es empeorarlo. La causa del síndrome de dolor regional complejo se desconoce. No hay un examen de diagnóstico específico. Su doctor, su médico, debe diagnosticar el síndrome basándose en sus síntomas. No existe una cura, pero puede además empeorar esto con el tiempo y diseminarse a otras partes del cuerpo. A veces desaparece temporal o definitivamente. El tratamiento se enfoca en el alivio del dolor y puede incluir algunos medicamentos, fisioterapia, bloqueos nerviosos. Para esto, hoy en el programa nos acompaña el doctor José Luis Martín Ochoa, quien nos compartirá información sobre síndrome de dolor regional complejo. Quédese con nosotros, va a resultar útil su compañía, como siempre, muy grata. Está usted en Cita Médica 35. Síndrome de dolor regional complejo. El síndrome de dolor regional complejo, CRPS, es una condición de dolor con ardor intenso, rigidez, inflamación y cambio de color que con mayor frecuencia afecta a una mano. Los brazos, piernas y pies también pueden ser afectados por el CRPS. No se conocen con certeza las causas exactas del síndrome de dolor regional complejo, pero puede estar relacionado con la inflamación anormal o el mal funcionamiento de los nervios. Dolor regional complejo que se caracteriza por un dolor más intenso que el esperado de la lesión que lo causa. Generalmente el tratamiento consiste en medicamentos, terapia de calor o frío, fisioterapia y biofeedback. Esta condición anteriormente se conocía como distrofia simpática refleja, atrofia de Sudeck, síndrome hombro-mano o causalgia. Hay dos tipos de CRPS. El tipo 1 ocurre después de una enfermedad o lesión que no dañó directamente un nervio en el área afectada. El tipo 2 sigue a una lesión nerviosa definida. Aunque los desencadenantes varían, los dos tipos de CRPS tienen los mismos síntomas y atraviesan las mismas tres etapas de enfermedad. Etapa 1, aguda. Etapa 2, distrófica. Etapa 3, atrófica. Aunque los dos tipos de CRPS pueden vincularse como una lesión o enfermedad, no se conoce la causa exacta del CRPS. Una teoría es que un cortocircuito en el sistema nervioso es responsable. Este cortocircuito causa excesiva actividad del sistema nervioso simpático inconsciente, que afecta al flujo sanguíneo y a las glándulas sudoríparas en la zona afectada. Los síntomas más comunes ocurren después de una lesión o cirugía. Otras causas incluyen presión en un nervio, infección, cáncer, problemas de cuello, stroke o ataque cardíaco. Si quiere conocer más sobre el síndrome de dolor regional complejo, quédese con nosotros en Cita Médica 35, donde los expertos comparten la salud. Después de la excelente presentación que hizo el doctor Abdo y de esa cápsula informativa riquísima en inquietudes, a mí me queda una gran interrogante. ¿Qué hago yo aquí si ya todo lo dijeron? Pero ustedes van a ver que cuando tenemos un experto, las cosas no son tan sencillas. Se profundiza
tanto en el concepto como en cómo tratar este tipo de problemas. La palabra dolor nos lleva definitivamente a una insatisfacción con la vida. Buscamos la felicidad, pero quien tiene dolor de cualquier parte y de cualquier tipo, pierde parte de la felicidad. Me complazco en presentarles al doctor José Luis Martín Ochoa. Él es especialista en medicina física y rehabilitación y se tituló en la Universidad de Guadalajara. Tiene su posgrado en la UNAM, trabaja laboralmente en el área de su especialidad en el Hospital de Pemex y en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya dijeron el nombre, síndrome doloroso regional complejo. Y yo le preguntaría en primer lugar, después de saludarte y agradecerte estar aquí con nosotros, Gracias. ¿qué te lleva a estudiar rehabilitación? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación nuevamente. Hacía rato que no veníamos para acá. En lo personal, fue una inquietud que me salió al momento de acabar el servicio social. Un familiar cercano tuvo un infarto cerebral y en ese momento yo realmente conocí la rehabilitación. Digo, en mi caso, en la carrera, vi un mes de rehabilitación y ya. Creo que en muchos casos es igual. Todavía no está muy en los programas muy difundido la rehabilitación como tal. Entonces ahí fue donde yo me enteré todo lo que hacen en la rehabilitación, cómo se trata al paciente de reintegrarse a su vida diaria lo más rápido posible y lo más eficazmente posible y que sean independientes en lo que se pueda para hacer sus actividades básicas. Entonces me llamó mucho la atención y te das cuenta que es un mundo, ¿no? Porque ves desde rehabilitación neurológica, ortopédica, pediátrica, oncológica, toda la medicina, cardiológica, ¿verdad? O sea, es un mundo, sí, tal cual, y que tienes un apoyo muy grande de los fisioterapeutas, de las trabajadoras sociales, de psicología. Entonces haces un gran equipo, como una familia prácticamente, y tratas de que el paciente se reintegre a su vida. La doctora Leticia Guerrero, que es nuestra colaboradora en Entrevistar, y la doctora Irineo, han traído colegas tuyos que nos han hecho diferentes aspectos, pero a mí me inquieta mucho esto. ¿Qué te parece a ti esto de síndrome doloroso? Yo a veces pensaba que el médico especialista en medicina de rehabilitación tiene una gran participación en todos los aspectos de la medicina. De hecho, a lo mejor existen ya subespecialistas dedicados exclusivamente a la rehabilitación neurológica, al paciente con alguna cardiopatía o eventos vasculares cerebrales, ¿verdad? Y entonces deja secuelas que requieren la atención de un médico especialista. Una diferencia muy importante pues con la fisioterapia, que es más técnica, práctica y que dominan todos los métodos para realizar estas aplicaciones especiales también de rehabilitación. Una cosa es saber qué se hace, cómo se hace y por qué se hace. Y otra cosa es tener la habilidad para hacerlo. Creo y que además allí se despierta dolor, ¿no? Muchas veces no quieres que te muevan y resulta que te van a dar un ejercicio que te deja con mayor dolor. Exactamente. Estudiar el dolor es el reto de todos los médicos. ¿No es una incongruencia eso? ¿Vengo adolorido para que me des dolor? Parece que sí, pero en realidad es lo que más funciona, porque justamente ese dolor crea un círculo vicioso. Me duele, no me muevo. No me muevo, me duele más. Entonces, si tú no mueves, automáticamente va creando mucho más problemas, rigidez, contracturas. En el caso como del síndrome doloroso regional complejo, pues mayor dolor. Y es hasta cierto punto lógico, ¿no? Pues, ¿qué hace uno con el dolor? Pues lo menos que te puedas mover, ¿no? Pero para eso es importante, sobre todo en fase aguda, iniciar con el movimiento. Lo primero entonces sería diagnosticar por qué el síndrome doloroso. Exactamente. Para no hacer más daño del que ya tiene, ¿no? Exactamente. Pero no tiene un diagnóstico específico. Es muy complejo, por eso. Como el nombre lo dice, ¿no? De hecho, vamos a regresar un poquito de historia de la enfermedad. Como vimos en la cápsula, ha tenido múltiples nombres, ¿no? Antes se conocía como distrofia simpático-refleja, síndrome de Sudeck, causalgia. Entonces, en el año 1943, la Asociación Internacional del Estudio del Dolor ya dicen, pues vamos a hacer algo para que sea el nombre a nivel mundial y no estemos diciéndole bastantes nombres distintos, ¿no? Entonces ya conociendo un poquito el tipo de síntomas que da, se le pone el nombre de síndrome doloroso regional complejo, o sea, que abarca muchas cosas, ¿no? Por eso se llama así. Yo me recuerdo, perdón por la palabra complejo, que en mi especialidad, soy angiólogo, se hablaba del complejo de pierna.
Y se reían mis maestros y decía, yo tendría complejo de panza y complejo de cabeza, no hay complejo de pierna. Luego se le agregó un epíteto, complejo neurovascular de pierna. Bueno, ya lleva un camino etiológico. ¿Y en este caso hay algo similar? En este caso la etiología es multifactorial, no hay una etiología clara como tal, pero se relaciona con algunos tipos de casos, ¿no? Como decía también en la cápsula, que por cierto muy buena cápsula, se divide en hay dos tipos de síndrome doloroso regional complejo, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es por mucho más frecuente, es el 90% de los casos más o menos, en el que no se demuestra una lesión nerviosa. Puede ser, por ejemplo, después de un esguince de tobillo o de muñeca, después de una cirugía de túnel del carpo, después de una contusión simple. Por eso en la definición dice que el dolor es desproporcionado. Muchas veces uno tiene una caída simplemente y metes la mano, tienes un esguince de muñeca leve y se va cronificando esto y el dolor, o sea, tú dices, no, pues ¿qué te pasó? Nada más me golpeé y ya empiezas a ver mucho dolor, el paciente refiere mucho dolor. Ya dice, algo no cuadra, ¿no? Esto es desproporcionado completamente. Ahí tendríamos un tipo 2. En este caso, si demostramos que hay una lesión, no sé, el nervio mediano, cubital, ya diríamos, es un tipo 2. Tipo 2. Exactamente. El tipo 1, o sea, quiere decir que sí hubo golpe, sí hubo trauma, pero que no estás tú demostrando una lesión nerviosa. Se recupera rápido. Ajá, que se puede recuperar rápido o no. Y el tipo 2, el menos frecuente, porque ya ahí sí ya demuestras tú que hay lesión de nervio, más frecuentemente en distales, mediano cubital o peroneo en la pierna. Y como definición también abarca que el dolor, como lo decía la cápsula, es mucho más general en extremidades distales, ya sea en manos o en pie, puede ser completamente en una región de un brazo, o en toda una pierna, o en todo un hemicuerpo. Por lo general es unilateral, pero en algunos casos también puede ser bilateral, o en algunos casos más extraños, hasta involucrar órganos pélvicos o abdominales. Entonces, imagínense ya la complejidad. Sí. Cuando hablamos de etiología, si el dolor es de origen isquémico, es sumamente intenso, insoportable, porque equivale a una amenaza de infarto, ya sea de la piel o de cualquier órgano, ¿no? Muy agudo. Pero también los receptores del dolor, los hay superficiales y los hay profundos. Entonces, en esto creo que valdría la pena que partiéramos. Vamos a hacer una pausa y regresamos inmediatamente. Acompáñenos. Por favor, está usted en Cita Médica 35. El nombre del tema, síndrome doloroso regional complejo. Su programa, Cita Médica 35. La hora, la 1 de la tarde. El entrevistado, José Luis Martín, con Alberto Abdo y Eduardo López, su servidor. Como ven, puede usted disfrutar de un programa muy sabroso porque estamos aquí los mejores. La hora de la comida, Continúa, además. por favor. Ok, pues regresando al tema, como comentaba el doctor, hay múltiples receptores del dolor. En este caso se involucran tanto los receptores superficiales como los profundos, los del calor, los del frío, los del tacto. Hay un involucramiento total del dolor. Por ende, la complejidad, el dolor es por lo general no susceptivo, pero es un dolor, como les decía, para hacer el diagnóstico es muy desproporcionado. En la práctica clínica, pues tú lo ves y de inicio, pues piensas muchas cosas, ¿no? Por eso es importante también el diagnóstico, no se puede hacer en la primera consulta. Es un diagnóstico que tardas tiempo en hacerlo, haces múltiples diagnósticos diferenciales para poder llegar a ese diagnóstico, siempre pensando en el inicio de un golpe, aunque también algunos cuadros es que el paciente no se acuerda, no identifica alguna causa, simplemente inicia con el dolor. ¿Cuál es la ruta crítica que lleva el médico general primero para ir orientándose hacia la posibilidad y poderlo hacer llegar a ti como rehabilitador? En este caso, por frecuencia, lo vemos en esguinces de tobillo o pacientes posquirúrgicos de túnel del carpo, ¿no? Es un esguince de tobillo, grado 1, grado 2, el médico general ya sabe que se va a resolver más o menos en 2 semanas y no tiene mayor problema. Si el médico general en este caso ve que el edema no se resuelve, que empieza a haber cambios de coloración muy notables que ya se habían quitado, que el paciente sigue sin poder apoyar el pie,
a pesar de que fue un esguince grado 1 o grado 2, que radiológicamente no demuestra mayor lesión, pues ya el médico general va a sospechar algo, ¿no? Muchas veces nos lo manda a nosotros, nos lo manda al ortopedista y ya, pues ya pueden llegar a inmovilizar una semana, unos días y a veces con eso es suficiente. Ya si continúa con molestia, continúa con los cambios de coloración, cambios tróficos, cambios vasomotores y sobre todo limitación en la funcionalidad, pues ya es cuando nos llegan desgraciadamente un poco tarde ya nosotros. Por lo general nunca nos mandan de primera intención. Pero sería bueno que nos lo mandaran desde un inicio para iniciar con la movilización precoz y con todo lo que se le puede ofrecer en la fisioterapia. ¿Se presenta en la práctica esta situación en que llegue temprano el paciente? Desgraciadamente no. Eso es. Entonces nos llega tarde, siempre. Ya manipulado. Ya manipulado, ya con mucho dolor, ya con mucha atrofia, ya con mucha contractura, ya con mucha limitación. Y ya en ese caso, cuando nos llega tardíamente, ya desgraciadamente el hecho de que lo puedas dejar sin secuelas es muy complicado. El pronóstico se ensombrece. Es malo, exactamente. Y bueno, volviendo un poquito al inicio en cuanto a incidencia, desde ahí es complejo el caso porque es muy variable su incidencia. Nos hablan desde casos del 3% hasta el 35%. Entonces, como ven, es una gran desproporción. Y como muchas de las enfermedades complicadas, mucho más frecuente en las mujeres. En las mujeres más o menos un 50-80% de incidencia. Más frecuente en mujeres. Mucho más frecuente. El oncólogo se enfrenta muy frecuentemente al dolor visceral, sí, generalmente. Pero ¿habría casos en que pudiera pensarse en síndrome doloroso? Claro que sí. Mira, el dolor, estaba yo analizándolo. Primero, como síndrome, no se puede atribuir exclusivamente a una sola enfermedad. Los síndromes son aquellos conjuntos de signos y síntomas que se presentan en muchas enfermedades, ¿verdad? En el caso de dolor es la manifestación incómoda, desagradable, que te causa mucha molestia o imposibilidad para tus funciones y que puede ser intenso hasta el grado de llevarte al estado de shock. Chocar al paciente, sí. Y en el caso de dolor regional quiere decir que está aplicado a una zona del cuerpo. Y complejo porque no se puede identificar plenamente en qué momento cede o en qué momento va a responder a un tratamiento y en qué momento se va a intensificar. Pero además de esto, desde el punto de vista psicológico, porque las tres esferas, biológica, psicológica y social, enferman a las personas. La calidad de vida se acabó con el Entonces, decía el doctor Ruy Pérez Tamayo, dolor o sufrimiento, que son cosas muy diferentes. Se sufre tanto por el dolor somático como por el dolor sentimental, claro, ¿verdad? Además de que existen dolores clasificados neuropáticamente o visceralmente. El visceral, bueno, lo conocemos que es por afectación de la inervación de un órgano, que generalmente causa un espasmo o causa un trastorno de la motilidad y hay que relajarlo, como en el caso de dolor de la vejiga. Bueno, pues existen medicamentos analgésicos que son también directamente de efectos viscerales. O los dolores referidos como en el del infarto o de también, una vesícula. O el infarto, que es inflamada. Exagerado. Ahora bien, este dolor, síndrome de dolor regional complejo, ¿se puede atribuir al músculo esquelético? ¿Al sistema ¿Exclusivamente o puede ser visceral? No, exclusivamente no. De hecho, tiene mucho que ver el sistema nervioso parasimpático también ahí. Por eso su sintomatología, que es muy variada, ¿no? Pero también muy típica, que va a haber cambios en la piel, tróficos, cambios vasomotores, en la coloración, en la sudoración. Al principio va a haber inflamación, posteriormente va a haber atrofia muy marcada, va a haber la piel cianógena o pálida, dependiendo de la etapa en que uno lo encuentre. Que claro, muchas veces no son como en el libro, ¿no? No se va en etapa 1, 2 y 3, pero sí hay múltiples cambios en la piel, sobre todo mucho simpático. El más frecuente de tus pacientes, ¿cómo se presenta? Como yo los veo ya en fase un poco tardía, a mí me llegan ya el paciente, o sea, sí con un dolor, muchísimo dolor, o sea, que no tolera a veces alodina, que no tolera ni el tacto superficial, eso ya le duele. A nosotros como médicos en rehabilitación pues nos complican mucho porque queremos moverlos, pero muchas veces ya nos llegan tan tardíamente que ya es muy complicado.
Entonces nos llegan con cambios ya atróficos, mucha atrofia de la piel, sin vellos, ya se nota la piel sin vello, con mucha contractura. Si es el mano, ya la mano prácticamente engarra, con poca función, ya para pinza, nula prensión y con mucha atrofia de todos los músculos de la mano. Ya ese es un caso severo, ¿no? Y no se localiza una causa. Claro. La mayoría de las veces, ¿no? Tú mencionabas cuando platicábamos antes del programa que en forma refleja uno trata de no mover la parte adolorida, ¿no? Exacto. Y pues la falta de la movilidad es lo que da toda la atrofia que estás mencionando de todos los elementos. Sí, porque los músculos ya no llevan a cabo su función al estar quietos, estáticos. Entonces el resto de los músculos empiezan a atrofiar, se ponen Actitudes blanditos. antálgicas se llaman precisamente. Exactamente, sí. Se ponen Posturas blanditos, antiálgicas. se van haciendo suaves, se adelgaza la masa muscular, se pierde entonces, ahí pierde peso el paciente. Pierde peso, pierde masa muscular, así es. Y como decíamos que es complicado hacer el diagnóstico, hay algunos criterios diagnósticos que igualmente en el año del 43 con la Asociación Internacional del Dolor se hicieron, que se llaman los criterios así, de la IASP por sus siglas en inglés, que son cuatro criterios. Si se suman 3 o más, se puede hacer el diagnóstico, que en todos obviamente incluye el dolor, ¿no? Ya lo demás son cambios vasomotores, atrofia, cronicidad y todo esto. Antes de eso había otros criterios que se llaman de Cosin-Nichols, que también se utilizaron mucho, y prácticamente se utilizaban los mismos criterios, nada más en este caso había 3 clasificaciones: posible, probable y definitiva. Pero prácticamente es lo mismo y se descarta en este caso si es tipo 1 o tipo 2, si hay demostración en el tipo 2 de una lesión de nervio periférico. Está relacionado esto con el pronóstico. De acuerdo al grado que le des, ¿será la posibilidad de recuperarlo? Sí, y sobre todo el pronóstico, más que eso, es la oportunidad del diagnóstico, que sea un diagnóstico precoz. Aunque es complicado hacerlo, pero entre más precoz se haga el diagnóstico y más rápido inicie su rehabilitación. Pero para llegar al diagnóstico tú debes de haber realizado los estudios para descartar la causa. Sí, aunque es un poco complicado, no se puede hacer el diagnóstico en la primera o en la segunda consulta, ¿no? ¿Cuáles son tus auxiliares diagnósticos principales? En este caso se pide una radiografía simple, se puede tomar una tomografía, resonancia, hay un estudio termodinámico que mide el calor de la extremidad, se ve si está muy caliente en un inicio, pues obviamente nos está dando datos francos de eso. No hay un estudio específico que nos pueda hacer el diagnóstico es clínico, es con los criterios, pero sí nos apoyamos muchas veces de estudios para documentarlo más, ¿no? Cuando hablaba de causalgia, una de las cosas que buscábamos era precisamente medir la temperatura local. Así es, y la causalgia también en este caso es lo mismo que decir el tipo 2, que se demuestra lesión del nervio periférico. Pues pudiéramos hacer en este caso una electromiografía y ya ves ahí que hay una lesión de un axonomesis o algo así de tal o cual nervio, ¿no? Aunque muchas veces sí es muy clínico, en este caso hacer el diagnóstico del tipo 2. Y con las radiografías pues ya ves la calidad del hueso, muchas veces el hueso ya está muy porótico, con muchas alteraciones óseas, que tú te das cuenta pues ya que hay mucha cronicidad. ¿A qué se debe que se vuelve porótico? Casi como si estuviera carcomido. Por la misma inmovilidad y atrofia que empieza a haber en el músculo, y el paciente no mueve, entonces sí empieza a haber una descalcificación ósea, exactamente, y parte propia de la inflamación que se va dando. ¿Y en el músculo? Algunas veces sí se localiza la causa. Sí, algunas veces sí. Y se descarta el diagnóstico. No, se sigue haciendo el diagnóstico, se quedaría como un síndrome doloroso regional tipo 1 y ya en este caso lo puedes poner consecuencia, no sé, hasta la bibliografía lo dice, en algunos casos desgraciadamente puede ser iatrogénico por una cirugía, sobre todo cirugía de nervio periférico. Claro. En este caso, por ejemplo, un de túnel cubital o de túnel del mediano, pudiera ser una liberación en el pie, ya que, pues, como saben, el nervio es lo que causa o lo que le da la sensibilidad. Si uno ahí desgraciadamente manipula de más o se tensa mucho, o se hace una fibrosis ahí, puede ocasionar un dolor muy complicado, sobre todo distalmente, en manos o en pie. Mencionaste hace un momento la tomografía. ¿En qué aplicación o cómo? ¿Qué buscaríamos? Y lo mismo, vamos a ver ahí hueso y vamos a ver igual datos de descalcificación ósea temprana, datos de esclerosis subcondral en el hueso o básicamente... ¿Compresión radicular, algunas raíces periféricas? Pudiera ser para hacer un diagnóstico diferencial, sí. Así es, de una radiculopatía. ¿Y la electromiografía ayudaría en los casos de
Para hacer evidente la lesión del nervio periférico, sí. Eso Por es. ejemplo, para hacer la evidencia de la lesión del nervio peroneo, del nervio mediano, aunque también es difícil hacerlo como el paciente tiene mucho dolor A eso me refería. y vas a hacer el estímulo Ajá. con el Vas a estimulador intensificar eléctrico, el dolor. aparte vas a picar, híjole, Claro. pobre paciente. Pero sí, muchas veces, desgraciadamente en institución, lo tienes que hacer porque pues, vas a Pues sí. documentar el caso, se va a pensionar o algo así. Eso es, pues muy interesante, quédese con nosotros porque, vea usted, ¿quién no ha padecido este dolor que no sabemos definir y la complejidad no responde al mismo medicamento que acostumbramos a que con él mismo responda en otros, ¿no? Entonces, continúe con nosotros, vamos a unos promocionales que son breves. Está usted en Cita Médica 35. Te van a Cita Médica 35 agradece la fineza de su atención. Qué bueno que está al tanto de este tema. Siempre de aquí se obtienen buenas ideas para el vivir felizmente. Hoy, síndrome doloroso regional complejo es el nombre y nos ha llevado de la mano a que puede ser multifactorial y que no siempre es igual un paciente al otro. El doctor José Luis nos decía que él trabaja en dos instituciones muy diferentes. No es lo mismo el empleado de Petróleos Mexicanos que el empleado que trabaja en una oficina y que pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero pareciera ser que cuando enfrentamos el dolor nos comportamos de manera también diferente. ¿Cómo es tu experiencia en esto? Así es, doctor. El dolor, como comentaba hace rato también, pues es algo que le quita la calidad de vida al paciente, ¿no? Con el dolor no hay disfrute prácticamente de nada y el paciente es diferente su manera de representarlo, ¿no? Desde, en este caso, institucionalmente te das cuenta, el trabajador, por ejemplo, de Petróleos Mexicanos es un trabajo más pesado también. clásicamente un trabajador que tiene pues, de campo por lo general, un trabajo más fuerte. Entonces también por ende es un trabajador un poco más exigente porque Y expuesto a lesiones, que sabe que tiene que regresar a trabajar pues bien, ¿no? De otra manera pues va a estar en un pozo o va a estar haciendo algún mantenimiento de cualquier cosa con una lesión y con un dolor, ¿no? Entonces en este caso el paciente sí llega un poco más exigente, un poco más hasta cierto punto molesto, se entiende, porque es un dolor que pues ya le diste de todo, prácticamente cualquier tipo de medicamento. Ahorita vamos a ver más adelante el tratamiento, le hicieron algún tipo de bloqueo o algo así y sigue con el dolor. En cambio, el paciente a nivel institucional del Seguro Social es un paciente que por lo general se la toma un poco más tranquila. Digo, hay de todo, no puedes generalizar. Pero también eso importa mucho, porque el paciente si llega con una actitud un poco más relajada de su propia patología, muchas veces ayuda también a que se sepa llevar eso un poco más fácil, porque pues como Claro, su nombre lo cumple dice, su horario de trabajo, ve a su familia. Exactamente. El petrolero se va se va deja muchas ver veces la a partir de la familia, ¿no? plataforma, se va 14 días, regresa con dolor. Cansado, agotado. Exactamente, todo eso influye mucho en su recuperación. Y regresa a cumplir en la casa y no puede, Así es, no puede cumplir con sus labores con sus labores propias. propias del hogar. Hay pacientes que se llegan manifestando dolor y entumecimiento es una situación muy común. Yo traigo los dos dedos, los dos sortejos, el en medio y el penúltimo del pie derecho, entumidos completamente. O bien el dolor siempre que me pongo mis zapatos bajos o mis zapatillas, ahí está el dolor. Y solo se quitan. Pasa el tiempo y se quitó todo. ¿Puede esto ser un dermatoma de una transmisión neurológica? O puede ser, así se llama, ¿no? Dermatoma. Sí. ¿Sí? O puede ser quizás un problema encajado en este síndrome doloroso complejo regional. Claro, de hecho, por ejemplo, así puede iniciar un caso, se empieza a comprimir los nervios plantares que dan un dolor muy fuerte. De hecho, igual el diagnóstico es complicado de hacer una neuropatía del nervio plantar, pero así inicia. A veces ni siquiera hay como tal un golpe o una contusión, puede ser hasta por un propio osteofito, un huesito que sale del pie. Un espolón. Un espolón o más hacia los metatarsianos, que comprimen a la raíz o la rama sensorial del nervio plantar y te va a dar un dolor muy fuerte. Ya si le sumamos al paciente que es diabético,
Si lo Ya. sumamos aparte de la edad, que ya tiene más artrosis, pues híjole, sí. Tú ya luego le revisas el pie ya está hinchado, ya hay cambios de coloración, ya hay atrofia, y muchas veces ya te empieza a desencadenar un síndrome doloroso regional complejo. Cuando Sí. hablas de diabético, inmediatamente pienso en la neuropatía diabética, que es una verdadera, Híjole. un reto para Un cualquier reto. Y médico. las ¿no? tromboflebitis Pero venosas son más, superficiales. Ahora. pero son más que específicas, más fácil de diagnosticar. Creo que en una tromboflebitis no hay mucho problema para llegar al diagnóstico, pero en el síndrome doloroso o en una causalgia o en una neuropatía diabética no Pero encuentras el paciente evidencia. en común, que pues tengo un dolorcito allí, me duele mucho la pierna y voy a tomar mi analgésico y el reposo y resulta que me aumenta el dolor, pero ya el pie lo siento frío, lo siento... Ajá. Ahí está, ahí es De donde hecho, se sí, complica el asunto. entra en los diagnósticos diferenciales, sí entra la tromboflebitis, entra la neuropatía diabética, la artritis séptica, la artrosis inflamatoria, La isquemia. la isquemia. Entonces, sí entran en los Exactamente, diagnósticos que identifiquen la diferenciales. palidez, la coloración Sí. que se tiene, la temperatura También. del sitio afectado. Pues, claro. Pero Así tú palpas pulsos, Exacto. uno está y el otro no, agua pasa por mi casa, ¿no? Exactamente, digo. Exactamente. Usted sabe El de médico eso. tiene que saber comparar los pulsos y palparlos. Sí. Porque a veces no se está palpando el pulso del paciente, sino el mismo pulso. Sí, propio. pero eso sí palpas con los pulgares. Con los Por pulgares. eso se palpa con el medio y el índice. Exacto. El pulgar no sirve. Para que no Es te engañes. interesante. Así es. Porque Sí. muchos de, ay, está el pulso, ¿no? Y Es estás el tuyo, sintiendo el radial. el de él. Algunos Volviendo medicamentos. ¿Cuál es sí. la medida inicial? En este caso hay tres pilares básicos para hacer el diagnóstico. Farmacológico, que es igual un mundo de medicamentos que hay y de procedimientos, de rehabilitación y psicológico. Los tres van de la mano y son igualmente importantes. Siempre se sugiere iniciar o sea, al revés como lo que se hace generalmente, se sugiere iniciar rápido con la rehabilitación, no hasta el final, por lo mismo, para prevenir las secuelas. Ahorita que me acuerdo, de secuelas más o menos del 100% de pacientes con síndrome doloroso regional complejo, va a quedar con secuelas un 20 a 30% de Ándale, pacientes, claro. secuelas definitivas. Entonces sí es un gran número de pacientes que va a quedar con una secuela definitiva funcional y más de un 80% va a quedar con un dolor crónico, que igual puede hacer su vida relativamente normal, pero con el dolor ahí. O sea, Y eso hay que advertírselo al paciente, porque debe que ser se- decepcionante. Ya hice de todo y ahí sigo mal. hay que ¿no? explicárselos, por eso es tan importante los tres pilares. Los medicamentos, que pues hay de primera línea analgésicos, va subiendo la escala, combinados muchas veces con antidepresivos de cualquier tipo, y ya puede llegar a haber hasta bloqueos epidurales, bloqueos simpáticos, bloqueos al ganglio. Esto, ¿quieres profundizar un poquito? ¿Qué es un bloqueo? Para las personas que no son Claro. médicos y para los estudiantes de medicina. En este caso, los bloqueos los hace el anestesiólogo o el especialista en manejo del dolor, que busca la raíz o el ganglio causal del dolor, y en quirófano por lo general se busca la zona de mayor dolor, se busca el ganglio o se busca la raíz, y con un medicamento especial, anestésico, se introduce la aguja y se bloquea. Puede ser un bloqueo regional, o un bloqueo, en este caso epidural, o un bloqueo de plexo, o un bloqueo simpático, que es más complicado, pero A veces es la lesión del ganglio, por ejemplo, con fenol, ¿no? Se Se inyecta fenoliza. un alcohol que lisa las Sí, vías ganglios de nerviosas. relevo neurológico. Sí, sí. ¿verdad? Porque muchas personas, pues bueno, tengo un ganglio aquí, tengo un Sí. ganglio acá, ¿no? Ah, ya. Son los ganglios del sistema linfático, es esos otra no cosa. son. Sí, En la anatomía que enseño hoy, hago clarita la diferencia. Nodo linfático a ganglio. Eso es. Nodo linfático no hay problema. Y ganglio ya no le ponemos el apellido, es nervioso, Sí. para evitar esas Es el confusiones. relevo de un Exacto. nervio. Exacto, esos serían ya los bloqueos, por así decirlo, ya lo de rescate, ¿no? Ya cuando se hizo de todo y pues ya intentas hacer eso en clínica del dolor. Se alcoholiza también. Se Sí, puede el hacer, fenol que se te puede decía. fenolizar, aunque no se hace tanto, pero se sigue haciendo. Pues, no es lo mismo que alcoholizarse. ¿no? No, Aunque igual ayudaría él para empleó bajar la el palabra dolor. correcta, fenolizar. Fenolizar, así es. Fenolizar. En este caso, recuerdo con la fenolización, igual se puede aplicar toxina botulínica, Ajá. que igual no es como tal el objetivo de la toxina, ya que es para manejar el espasmo o la espasticidad,
pero hay estudios que están demostrando que la toxina ayuda mucho también para el dolor, ya que Toxina botulínica. actúa a nivel de la sustancia P del dolor. Entonces Sí. muchas veces también lo utilizas como un coadyuvante la infiltración con toxina. Es que el botulínica. dolor es el reto de todos los médicos. Y en el ¿no? aspecto Y es lo psicológico, que quiere el paciente, que le El quite el dolor. algólogo, especialista sí, en manejo el del dolor. Sí, la terapia del dolor es toda una especialidad, pues. De ahí viene algius Sí. y viene analgius. Algos. Sí, algos. Y el paciente, perdón, muchas veces lo que De quiere analgesia. es que le quites el dolor, no viene a que... Le llaman Otra cosa. clínica del dolor al departamento donde el médico se dedica a estudiar precisamente el dolor desde el punto de vista clínico. Mencionaste el aspecto psicológico, el tratamiento psicológico. ¿Cuál es la Es parte de implementación? los tres Sí. pilares del tratamiento psicológico. En este caso, en este caso sí no se sugiere que sea de inicio, se sugiere más o menos ya cuando hay una cronificación más o menos de 6 a 8 semanas. Es un coadyuvante a lo farmacológico y a lo de rehabilitación, ya que el psicólogo aborda al paciente desde una esfera diferente a lo que vemos nosotros, lo trata de integrar a sus labores y lo trata de integrar también junto con la familia. Muchas veces es terapia familiar o terapia de pareja porque pues, hay un cambio en su dinámica de su casa, su pareja, sus hijos, cambia todo. Entonces se le da la terapia junto con la familia para que pues, el paciente sepa sobrellevar su caso, sepa convivir con su dolor. Eso es. Y que esté enterado también de que pues, muchas veces esto va a tardar mucho tiempo. O sea, el psicólogo nos ayuda a ese tipo de cosas. Y mencionaste los antidepresivos. Así es. Es como coadyuvante de la psicoterapia también la medicación Así es. Ansiolítica. tranquilizante, ansiolítica. Ajá, muchas veces, aparte de que ayudan a relajar, el paciente tiene un efecto analgésico cuando se combinan con los analgésicos. Entonces se utiliza mucho, de hecho, esto de primera línea, los antidepresivos junto con los analgésicos. Qué interesante. Así es, y obviamente el apoyo de la psicología y con la rehabilitación. Siempre la rehabilitación, hago mucho en el énfasis que sea temprana. Claro que tardíamente nos llegan siempre, digo, eso ya ni vale la pena decirlo, pero de inicio precoz para que evitar todo esto, aunque el paciente va a tener dolor y todo, pero pues lo vas a hacer mucho más fácil, lo vas a mantener funcional, muchas veces hasta en un 100% de los casos, porque vas a evitar que se haga ya la contractura articular, la atrofia severa y todo esto. El manejo es multidisciplinario. Neurólogo, neurofisiólogo, psicólogo, el De rehabilitación, el fisioterapeuta, rehabilitación, sí. y en este caso ya sea muchas veces nos llegan los otros pacientes posoperados de cirugía plástica, por ejemplo, pacientes postoperados de traumatología y ortopedia, creo que es lo más frecuente. Claro. Y ya hacemos todo el equipo, ¿no? En ese síndrome del tipo 2, que ya hay una lesión neurológica, Ajá. ¿tiene oportunidad quirúrgica el paciente? Sí, pudiera ser una transposición, puede ser, o un injerto de nervio, o a veces simplemente una reconexión, que eso ya lo hace el cirujano plástico, pudiera ser que se diera el caso. Sí. Con su medicina física y rehabilitación Exactamente, inmediata. así es, inmediata. ¿Cuánto tiempo lleva el momento en que dices terminamos? Buena pregunta, ¿eh? Es el coco, yo pienso, de todos nosotros, ¿cuándo decir ya? Ahorita vamos a platicarnos Ok. eso en breve. Vamos a hacer una pausa, estimados amigos. Ya es este es el tercer segmento y vamos a ir al último párrafo. En el último sí nos amplías toda la oportunidad que tiene nuestro paciente Así es. de qué hacer, ¿Qué hacer? De ¿Cómo? rehabilitación hay mucho, ¿eh? calmar su dolor. Ujú. Y nos preguntan nuestro público si el caso de la migraña encaja en este tipo de problemas. Ok. Vamos a hacer una pausa. Síndrome doloroso regional agudo es el tema. El entrevistado, pues es el doctor Martín, José Luis Martín. El doctor Alberto Abdo y tu servidor Eduardo López López lo estamos atosigando en preguntas, espero que no esté muy incómodo. No, para nada. Ha sido muy interesante la plática, pero ya llegamos al último segmento y todavía quedan muchas cosas. Entonces te dejamos en libertad para que tú Decía al la público- paciente qué hacer, cómo controlar mi dolor o percibirlo antes de que se me intensifique. Y la paciente que preguntaba sobre si las migrañas encajan también en este síndrome. Digamos que no como tal que sea cuadro clínico la migraña, pero sí los pacientes migrañosos son pacientes susceptibles
a que caigan en este tipo de patología de síndrome doloroso regional complejo. Digamos que hay pacientes que son susceptibles o que encajarían más fácil a presentar este tipo de cuadros, sobre todo mujeres de edad entre 40 y 50 años, y pudieran ser mujeres que tengan antecedentes de migrañas o que tengan antecedentes de ansiedad, depresión. Todo esto hace que si llegan a tener un golpe, una contusión o algo así, sean mucho más susceptibles a presentar este tipo de cuadros. Claro, y descartar que no vaya a ser un problema vascular. Antiguamente usaban las bolsas de hule con hielo, y se la ponían para relajarse o para calmar un poco ese dolor, ¿no? Así es. Sí, el hielo produce vasoconstricción. Y entonces, si los centros nerviosos están disminuidos en su circulación, se disminuye la respuesta. Pero, pues, ¿cuánto dura el hielo? El frío. Unos minutos. Sí. Perdón. Entonces, la cronicidad, ¿cómo manejarlo en los episodios agudos? Así es, lo que estamos viendo de cuánto tiempo tenerlos en rehabilitación, todo esto. Esto va a depender obviamente de cada paciente. Hay mucho que ofrecer en rehabilitación, desde TENS, que son estimulaciones transcutáneas, un tipo de corriente analgésica, que muchas veces en este caso lo que queremos es adiestrar al paciente que traiga sus TENS portátiles, es como un celular, lo trae ahí, él trae modulando la frecuencia todo el tiempo, lo puede usar 24 horas al día. ¿Son descargas eléctricas? Es un tipo de corriente así, de toquecitos que se le va a poner al paciente con parches, por lo general son 4 parches, se le pone en la zona de mayor dolor, son con adhesivo, lo puede traer diario, como les comentaba, en su pantalón ahí, y ya únicamente lo va modulando. Si de repente siente que ya no está activándose, le sube un poquito más y ya le va cambiando la frecuencia. Lo que se quiere en este caso, para contestar la pregunta de hasta cuánto tiempo es, hasta que el paciente esté completamente adiestrado y que sepa bien lo que tiene que estar haciendo. Un paciente puede estar 3 meses, un paciente puede estar 2 meses, un paciente se puede estar 6 meses. Que conozca bien qué tiempo se presenta su dolor. Exactamente, se le enseña a hacer los baños escoceses o baños de contraste, frío-calor, frío. Muchas veces eso le ayuda mucho a estar mitigando el dolor y a que disminuya la inflamación. Se le enseña a hacer las movilizaciones por segmentos o por articulación, cómo ejercitar ciertos músculos, cómo mantener la funcionalidad básica de la mano, la pinza, la prensión, las pinzas finas. Una vez que el paciente sepa hacer todo eso y que el dolor haya cedido un poco, pues el paciente se egresa y sigue con su vida relativamente normal. ¿Hay algunas contraindicaciones para evitar las recaídas cuando ya mejoraron? Es decir, ¿tienen que cambiar de alguna manera su tren de vida? No como tal, no hay una contraindicación como tal. Desgraciadamente sí que el paciente se alivie del dolor al 100%, es muy difícil. Y lo único que se les pide es que eviten actividades de alto impacto para prevenir un futuro trauma, una futura caída, un futuro esguince, una contusión directa en la zona afectada. Porque el softball, el béisbol y el básquetbol se acabaron. La verdad que no se le sugeriría al paciente que hiciera únicamente actividad física de bajo impacto, lo que siempre sugerimos, la natación, la yoga pudiera ser, la caminata al aire libre en terreno plano, nada que sea de impacto, para que no haya impacto directo en la articulación o en la zona afectada. Porque llueve sobre mojado, ¿no? Algo sí, que ya tiene dolor y todo de la agregación. Exactamente. Algunos pacientes pueden percibir un ictus predolor, un momento en el que pues te empieza a sudar la mano y ya sabes, ahí viene ahorita el dolor. Como la epilepsia. Sí, como una aura. Como una aura, eso Ajá. es. Sí, de hecho, el paciente por lo general trae el dolor ahí, no se le quita, pero es un dolor más sordo. Y si hay etapas que el dolor agudiza, en algunos pacientes sí lo demuestran, así que es cuando empieza a sudar la mano o es cuando empieza a haber más cambios de coloración, es cuando hay mayor dolor. Y es como cíclico. Por eso la importancia de que estar con su medicación y que estar con su terapia de manera constante. También, hay casos también, como comentábamos en un inicio, que se llegan a curar al 100%, a algunos hasta solos, ¿no? Sin necesidad de haber recibido nada. Comenzó con el dolor, la inflamación, el cambio y de repente ya se acabó. No hay nada. Que ojalá fueran todos, ¿no? ¿El tratamiento debe ser por episodios o puede sostenerse por un tiempo? Puede ser de mantenimiento ya, de prácticamente el medicamento por toda la vida, o si ya de repente estás con una valoración periódica del paciente, ya está sin dolor, con escasos cambios tróficos, se empieza a hacer un destete de medicamento y hasta dejarlo sin medicamento. Muchas veces se deja algún antidepresivo, únicamente un inhibidor de la recaptura de serotonina como de control y nada más con claro, eso es ese seguimiento es muy importante porque muchos pacientes van a la consulta, le das el medicamento, creen, con esto me alivié, pero como dice, tomar tantos
y sigue, si lo sigue tomando, ¿no? Y luego resulta que pasa 1 año, 2 años, te lo vuelves a encontrar y yo todavía sigo con mi pues medicamento sí, que me mandó el doctor. Claro, es un error eso, ¿no? Grande. Y pasa mucho, sobre todo en institución, por la saturación, a veces las contrarreferencias, ¿no? Seguir el analgésico por 6 meses más, por 1 año más, y pues obviamente todo eso tiene consecuencias, ¿no? Sobre todo los AINES. Sí. Esto encarece la medicina, hace que se pierda la confianza en la medicina y solo porque no hay comunicación, solo por no haberle dicho esto esperamos, Sí. esto no lo esperes, ¿no? Porque, No, sí, sí, y sí. tal vez esos grupos como neuróticos anónimos, a lo mejor hay grupos de apoyo. Claro que sí, sí hay. Desgraciadamente acá en nuestra región no existe mucho esa cultura todavía, pero en todo ese tipo de patologías complicadas crónicas hay muchos grupos de autoayuda que, digo, está también en nuestras manos promoverlos, ¿no? Porque sí, muchas veces se ayuda mucho el paciente, pues yo hice esto otro, yo fui a tal terapia, o el simple hecho de estar juntos, compartir tu dolor con más personas de tu misma patología les ayuda mucho. Qué interesante que esto lo vayamos procurando en la formación de nuestros recursos humanos para la salud, no solo en medicina, en todas las áreas. Y rehabilitación, ya tenemos varias escuelas de rehabilitación aquí en el estado. De fisioterapia, sí, de hecho Sí. hay bastantes ahorita que están saliendo fisioterapeutas y la idea es eso, que se integren bien, que hagan su equipo con un médico en rehabilitación para que siempre se lleven de la mano y ofrecerle algo al paciente, algo bien, ¿no? Porque muchas veces por el hecho del paciente de querer mejorar rápido, a veces va directamente con un terapeuta y el terapeuta pues no le hace un diagnóstico obviamente y esto complica más la situación. Entonces siempre hacer todo bien, apoyados primero de su médico, ya que haga una buena prescripción y sobre todo un buen diagnóstico. Dentro del calor aplicable, frío o caliente, ¿cuál es lo recomendable? En este caso, para este tipo de patología es el baño escocés o baño de contraste. Calor, frío, calor. Calor, frío, calor. Hacerlo así para que el paciente haya mayor relajación y mayor analgesia. ¿Qué tanto es el calor? Se sugiere que sean 15 minutos de calor por ¿De 7 cuánta temperatura? de 35 a 36 grados. Eso es, no es como Hirviendo. lo que hace la cera caliente. Ajá. No, bueno, la parafina más o menos ya cuando sale a esa temperatura, pero a veces es difícil mantenerlo a esa temperatura, a ese termómetro. A nosotros lo que le decimos al paciente es, usted póngase una compresa o agua caliente, lo más caliente que usted aguante sin que se queme. Sin que se queme, más tiene que ser caliente muy que caliente, no tibia, caliente. Ajá. Y posteriormente 7 minutos de frío, puede ser agua con hielo o algo así. No más de eso porque igual el hielo pues, puede quemar, ¿no? Claro. Y vuelve a lo caliente. Y vuelve a lo caliente. Y vuelve a lo frío. Y dejar hasta ahí. Va a estar intermitente. Va a estar haciendo el contraste Alternando. periódicamente, más o menos 3 veces al día, o a veces 2 veces al ¿Cuánto día. tiempo más o menos de duración? Más o menos 15 minutos de calor por 7 de frío. 1 hora que esté haciendo los cambios. Ah, ya. Con que lo haga así, una sola vez, el caliente, el frío y el calor otra vez, así. Y estarlo repitiendo, no sé, cada 8 horas. Eso es. Y son 3 veces al día. 3 veces al día. En la así fase es. aguda. ¿Qué Exactamente. analgésicos son los que tú recomendarías más frecuentemente para este síndrome de dolor? Pues yo pienso que de primera línea, un analgésico sería el ibuprofeno. Ajá. Si no, ya pasarnos a un opioide débil con paracetamol. El tramador con paracetamol les sirve bastante. Y siempre acompañado de un antidepresivo. Eso es importante. Sí. El doctor diclofenaco. Aunque Sí, te a digan, veces lo que haya, ¿no? Si hay diclofenaco, Sí, pues les va sí, bien, claro. les va Hay bien. tantos analgésicos, todos ellos actúan como desinflamatorio. pero no olvidar que tienen efectos colaterales. Esa es la Y importancia que de que yo me he tocado ver pacientes, ¿cuánto tiempo llevan tomando diclofenaco? No, pues 4 meses seguidos. No, pues ya déjenlo. Sí, ya vienen las consecuencias de Sí. los antiinflamatorios Aquí no esteroides. siempre es importante Los la consulta AINES. médica y el seguimiento, ¿verdad? Sí. Para que el médico indique en qué momento debe ir prescindiendo del medicamento o disminuyendo la dosis paulatinamente. Claro, es importantísimo. Algunas veces los esteroides se utilizan. Sí, también, sobre todo ya esto de manera intramuscular, en fase aguda igual, cuando haya mucho dolor, o sea, que sea complicado el manejo en forma aguda, se les puede poner intramuscular o intravenosa algún esteroide. No tratamiento para la fase crónica, pero sí en fase aguda, Dexametasona, Fase aguda. dexametasona o metilprednisolona. una sola dosis. Dosis única en fase aguda. Y es que en la fase aguda puede haber intensificación de la fase aguda, ¿verdad? Sí. En la que se llegan a umbrales de dolor muy intensos. Sí, muy no, fuertes. aquí yo por eso les digo, la importancia Eso es, es importante. como su nombre lo dice, síndrome doloroso regional complejo. Si el nombre viene de dolor,
Muchas veces nos llegan pacientes referidos que no, es que a mí me dijo mi doctor que fui tal que tengo síndrome doloroso regional complejo, ya lo revisé, no tiene dolor. Dije, no tienes esto, digo, probablemente pudieras tenerlo más adelante y que ojalá que no lo vayas a tener, pero bueno, vamos a intentar prevenirlo. Claro. Pero sí, si no tiene dolor agudo, no es síndrome No. doloroso regional. Acabas de mencionar una palabra muy importante, el umbral al dolor. Sí. Lo que para ti es un dolor intenso, a lo mejor yo ni lo percibo, o al revés. Me ha tocado tratar familiares que soportan un dolor increíble, no se quejan. Sí. Sí, por eso en este caso también la importancia del multidisciplinario con psicología, por eso también del dolor. Para muchos un dolor es fuertísimo, entonces ya muchas veces te apoyas del psicólogo y a veces es más problema psicológico también lo que están teniendo. Por eso hablamos hace rato también de los pacientes, a veces puede llegar en alguna minoría un paciente de simulador que quiere que tenga una ganancia secundaria, que lee por algún lugar algo pero pues ya para eso uno ya Exacerba o exagera el dolor. exagera el dolor, muchas veces se llegan a poner algo en el brazo para que lleguen con un cambio de coloración. Muy bien. Pues muchas gracias por haber venido, doctor José Luis Martín Ochoa, médico especialista de medicina física y rehabilitación. Hablamos del síndrome doloroso regional complejo. Se despide de usted el doctor Eduardo López López, para servirles. Doctor, muchas gracias nuevamente, doctor Martín Ochoa. Muchas gracias. Su servidor Alberto Abdo le desea buenas tardes, feliz fin de semana.